Hola a todos, bienvenidos a este Discipulado Crece. Esta semana vamos a estar hablando acerca de obras o fe, se llama obras o fe. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo o algunas diferencias entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Y vimos acerca de una de las cosas que vimos era acerca de cómo el nuevo pacto es un pacto de descanso, no es un pacto de obras. Entonces, hoy vamos a entrar en un poquito más profundidad en este tema para ayudarnos a establecer, realmente establecernos en el nuevo pacto y poder caminar como Dios estableció y como Dios realmente anheló que nosotros camináramos con Él en el nuevo pacto. Como vieron, les cambié un poquito la dinámica, la imagen, pues puse mi micrófono aquí para que se viera, nada más para que estuviera más cerca de mi cara y pues moví poquito, se ve poquito mi escritorio amarillo. Pero hoy vamos a hablar entonces acerca de obras o fe. Vamos a usar una palabra hoy que es muy importante y hay varias palabras que podemos usar, ejemplo que vemos en el Nuevo Pacto en la Biblia. Uno es la palabra justificación y otra palabra es la rectitud. Y básicamente esas dos palabras son intercambiables pues en la Biblia y básicamente significan lo mismo y es muy importante porque cuando hablamos acerca de obras o fe, en realidad, el contexto, pues, entre lo cual vamos a hablar es obras o fe en relación a la justificación ahora sí, en este contexto, pues, de la justificación o de la rectitud. Entonces, esas, como les dije, esas palabras son intercambiables. Perdón, está pasando una ambulancia. Entonces, la palabra justificación básicamente significa estar en buena relación o ser declarados inocentes del pecado. Entonces, cuando estamos hablando de la justificación o de que alguien es justo o que alguien es recto, básicamente es estar en buena relación, hablando en buena relación con Dios. Y lo segundo es ser declarados inocentes del pecado. Si buscas en el diccionario, eso son la descripción de estas palabras. Si buscas justificación, significa eso de estar en buena relación y ser inocentes del pecado. Entonces, el tema de hoy, quiero hablar acerca de dos diferentes tipos de justicia que son revelados en la palabra de Dios. Y el antiguo pacto tenía una forma diferente de ser justificado que el nuevo pacto. Y por eso es tan importante el poder entender estas dos cosas para entender cómo podemos y cómo es en el nuevo pacto esta cuestión de la justificación o de la rectitud. Entonces, el primer tipo de justificación que vamos a estar estudiando el día de hoy se llama justificación por obras y por eso pusimos obras o fe. Entonces, el primer tipo de justificación es el más comúnmente enseñado y es la justificación por obras, es la justificación o el ser declarado inocente por cumplir una lista de cosas. Jesús les decía a los fariseos que ellos han puesto a un lado la palabra de Dios y han agregado cosas. Y eso pasa mucho en nuestra sociedad, quizás, ¿no? Eso pasa mucho en nuestra sociedad donde podamos, sacar una lista de cosas que realmente no viene en la Biblia y para nosotros o para las personas que están haciendo esto, es básicamente su lista de cosas que ellos piensan que los van a justificar o que van a ser declarados inocentes de pecado delante de Dios si hacen este tipo de cosas. Y he escuchado, y digo literal de primera mano, ¿no? He escuchado de personas pues que tienen diferentes listas, ¿no? Para algunas personas quizás una de las cosas en su lista
de cosas que no deben de ser, que es pecado y no deben de pecar haciendo eso, es ver películas. Y yo entiendo, pues, o sea, yo entiendo que hay películas que no debemos de ver, hay películas que no deberíamos de estar viendo o que creyentes no deberían de estar viendo, lo entiendo, por cosas que hay ahí. Pero literal, hay personas que ven el ir al cine o ver películas como algo del diablo, como este gran pecado. Y básicamente lo que puedes llegar a entender es que eso es algo que ellos piensan que los van a justificar, que van a poder llegar ante Dios y decir, Dios, yo soy inocente porque yo no fui al cine. Básicamente, ¿no? Entonces, la justificación por obras es cuando yo trato de ganar el ser inocente a través de mi esfuerzo, a través de lo que yo puedo hacer, básicamente. Y hemos conocido personas que para ellos el ser justificado o recto significaba no usar pantalones de las mujeres, significaba no cortar su pelo, significaba muchas cosas en ese sentido, no escuchar música del mundo, no ver películas y también cosas que están en la Biblia. Pero el problema con esto de la justificación por obras es que tenemos una tendencia de agregarle a lo que la palabra de Dios realmente dice, o agregarle a lo que la palabra de Dios está enseñando o realmente está enseñando, ¿no? Otra cosa que puedo pensar, ¿no? Es esta cuestión que ha sido un tabú, pues, en la iglesia, es la cuestión de los tatuajes, ¿no? Y es como piensan, pues ahora sí, algunos, ¿no? Que tatuarte es del diablo o tener un arete es del diablo, es pecado y es como no hay forma de estar bien con Dios si tengo un tatuaje o si tienes una perforación o si tienes ahora sí, no, un arete. Es como, wow, eso es del diablo y voy a justificarme al no contaminar mi cuerpo al poner un tatuaje o poner un arete. Yo no uso aretes, no tengo un tatuaje en mi cuerpo, pero el punto es que hay muchas cosas y listas que podemos tener, que cada persona puede tener. Y esa lista de cosas puede estar conectado con lo que nosotros creemos que nos va a justificar ante Dios. Hace mucho tiempo me acuerdo que estaba hablando con un taxista y ese taxista yo estaba hablando con él acerca de este tema y él dice, pues yo creo que soy bueno porque ya no fumo y ya no tomo, ¿no? Entonces, en su mente básicamente estaba diciendo esto, como ya no tomo y ya no fumo, ya soy recto o soy justificado, soy declarado inocente delante de Dios. Ya puedo acercarme a Dios con confianza porque tengo 3 años sin tomar y tengo 2 años sin fumar, ¿no? Y no estoy sugiriendo que vayas a tomar o que vayas a fumar, pero el punto es esto, en la mente de esta persona, él creía que él estaba bien con Dios por dejar de fumar y por dejar de tomar. Y eso es la lista, no importa si era mentiroso, si era incrédulo, si era adúltero, no importa estas cosas, para él era dejar de tomar y dejar de fumar era como lo máximo en cuestión de su justificación. Y eso es lo que estamos hablando de justificación por obras. Pero el concepto de justificación por obras realmente no es un concepto extra bíblico, realmente es un concepto bíblico y lo vemos en la ley. Ejemplo, bajo la ley, los hombres intentaban ser justificados delante de Dios por cumplir una ley o por cumplir los mandamientos. Entonces, básicamente quiero que tengas esta imagen. Cuando alguien está tratando de cumplir los mandamientos para estar bien con Dios, están tratando de ser justificados por medio de la ley. Están tratando de usar la ley para traer algún tipo de justicia o justificación a sus vidas. Y este tipo de justicia se llama justificación por obras. Entonces, las obras, vamos a ponerlo en una descripción. La justificación por obras es el intento de los hombres de estar en buena relación con Dios
y obtener acceso a sus bendiciones a través de la buena conducta y de la obediencia a la ley o de los mandamientos. Otra vez, la justificación por obras es el intento de los hombres de estar en buena relación con Dios, de estar bien con Dios y de obtener acceso a sus bendiciones y sus promesas a través de la buena conducta y la obediencia. O sea, si estás tratando de estar en buena relación con Dios, al dejar de hacer estas cosas y dejar de pecar y dejar de hacer todas estas cuestiones, entonces estás operando por un sistema de obras. Estás operando por un sistema donde piensas que Dios te va a dar de acuerdo a lo que tú le estás dando a Él. Donde Dios va a soltar sus bendiciones de acuerdo a cómo tú estás demostrando tu obediencia a la ley, tu obediencia a los mandamientos o estas otras cosas que estoy hablando. Entonces, eso lo podemos ver en Deuteronomio 6:25. Ahora sí puedes ver mi Biblia. La semana pasada, las últimas semanas, no has podido ver mi Biblia. Entonces, aquí está la evidencia que sí lo he estado usando. En Deuteronomio 6:25, Deuteronomio 6:25, dice esto, y eso es en el contexto de la ley. Dice, y si obedeces fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos ha ordenado, entonces seremos justos. Entonces, básicamente lo que está diciendo Moisés es esto, ¿no? Dice, si obedeces fielmente todos los mandamientos, todo lo que Dios habló, toda la ley, entonces serás declarado inocente o justo. Entonces, básicamente, la justificación del antiguo pacto era una justificación por obras. Eras declarado inocente delante de Dios por las obras que tú hacías, de cuánto tú podías obedecer todos los mandamientos que Dios dio. Y de acuerdo a tu obediencia es como determinaba tu justificación, o si eres justo o no justo. Y cuando quebrantabas una ley, eras injusto. Y cuando no quebrantabas, eres declarado justo o declarado inocente de no haber quebrantado una ley. Entonces, eso es lo que estamos llamando la justificación por obras. Entonces, básicamente lo que ellos hacían determinaba lo que Dios iba a obrar o cómo Dios iba a obrar hacia ellos. El problema que tenemos con este tipo de justicia es que es muy difícil o imposible de cumplir. Es difícil. Ejemplo, Jesús llegó y él puso el estándar, no nada más un estándar externo, pero él subió el estándar de la ley a algo de tu corazón, no nada más a algo físico. Y cuando le agregas esa parte de que sea algo de corazón, no nada más de algo físico, lo pone a un nivel súper difícil y casi imposible. Entonces es importante entender, ejemplo, Jesús llegó y Jesús dijo Jesús, dice yo, antes se decía no cometes adulterio, pero yo les digo, si tienen lujuria en su corazón es igual a cometer adulterio. Entonces ya no es nada más no cometer adulterio, no tener estos actos físicos, sino dijo es cuestión de tu corazón. O sea, puedes físicamente no pecar, pero el estar quebrantando una ley simplemente por tener lujuria en tu corazón. Entonces Jesús lo subió a un nivel, dices, wow, si era difícil antes, wow, ¿quién puede? Y lo decían, la verdad, en muchos diferentes pasajes, los discípulos decían a Jesús, wow, entonces, ¿quién puede, no? ¿Quién puede cumplir eso, no? ¿Quién puede cumplir con esta justificación que tú estás demandando? La semana pasada hablamos acerca de esto, ¿no? Que Jesús les dijo, creo que es en Mateo 5, si no me equivoco. Él les dijo, dice, si tu justicia no supera a los maestros y los fariseos, no podrás entrar en el cielo. Entonces imagínate, Jesús estaba poniendo un estándar, dices, wow, eso es imposible.
Y los maestros y los fariseos, ahora sí eran los buenos, eran los meros, eran los que dedicaban su vida en tratar de obedecer punto por punto, cosa por cosa, la ley de Dios y los mandamientos de Dios. Pero Jesús decía algo, dice, si tu justicia no supera la de ellos, no podrás entrar en el reino. Y los discípulos se quedaban, entonces, ¿quién va a poder entrar? Y en una ocasión Jesús dijo algo muy importante. Él dijo esto, dice, para los hombres es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y de alguna forma Él estaba sacando y dando poquito revelación de cómo el nuevo pacto iba a operar. En Romanos 3, 9 y 10. Entonces tienes que pensar en esto. Jesús dijo, y la Biblia dice, Jesús dijo, tu justicia tiene que superar los fariseos para que tú puedas entrar en el reino de los cielos. Y en Romanos 3:9 dice esto, dice, ¿qué conclusión llegamos? Dice, ¿acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Dice, ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Y así está escrito, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Entonces, eso es Romanos 3, 9 y 10. Y voy a brincar al versículo 20, que dice unas cosas muy fuertes. Dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Entonces, mira qué tremendo lo que está diciendo. Está diciendo, Jesús dijo, tienes que tener esta justificación acá para que puedas entrar en el reino. Y después el apóstol Pablo está diciendo esto. Pero nadie será justificado delante de Dios por hacer lo que la ley demanda. Entonces, qué fuerte entender que Jesús puso un estándar súper alto que era imposible realmente cumplir de todo corazón, no pecar, no hacer lo que la ley decía que no hicieras de corazón, era imposible. Entonces, esto que era imposible, el apóstol Pablo dice, nadie va a ser justificado. Entonces, qué fuerte. Imagínate si la forma que la iglesia ha estado tratando de estar bien con Dios es la manera que la Biblia dice que no puedes estar bien con Dios. Qué duro, ¿verdad? Qué duro entender o darnos cuenta que la iglesia está lleno de la ley, la iglesia está lleno de los mandamientos, está lleno de la ley y hay una revelación de la ley, pero no hay una revelación de la gracia de Dios. Y no estoy hablando en toda la iglesia, pero en muchos, y quizás me atrevo a decir que la mayoría no tienen una revelación de la gracia de Dios y de la justificación que vamos a hablar en un ratito. Para muchos, las buenas noticias del evangelio es esto, es ven a Cristo, Él te perdona tu pecado y luego tienes que mantener tu salvación al caminar perfecto y no pecar. Básicamente eso es el mensaje que mucho de la iglesia está declarando, está predicando, un evangelio que no es tanto evangelio, está predicando evangelios, ahora sí, buenas noticias que realmente no son buenas noticias. Pero qué duro que está diciendo aquí, dice, nadie va a llegar ante Dios y va a ser declarado inocente a través de la ley, o sea, tratando de cumplir la ley o hacer lo que la ley demanda. Dice, nadie va a ser declarado inocente por hacer lo que la ley demanda. Entonces, lo que podemos entender es esto. Aunque la ley es bueno, no podemos obedecerlo por la naturaleza pecaminosa que nosotros teníamos. Después vamos a hablar de eso.
Entonces, si la ley es la forma de obtener justificación, entonces todos nos quedaríamos descalificados y nadie podría tener amistad o relación con Dios y nadie podía experimentar o recibir las bendiciones de parte de Dios. Porque nadie va a ser declarado justo o inocente delante de Dios por hacer las obras que la ley demanda. Pero déjame decirles en este día, hay buenas noticias y las buenas noticias lo podemos encontrar en la segunda parte de esto, lo que estamos hablando de la justificación por fe. Entonces, en Romanos, hemos estado aquí en Romanos 1, 16 a 17, hemos estado mucho en Romanos hoy. Entonces, vamos a entrar ahora a la segunda forma o la segunda manera que la palabra de Dios nos enseña que podemos ser justificados. Entonces, la primera hablamos acerca de la justificación por obras, pero ahora vamos a hablar acerca de la justificación por fe. En Romanos 1, 16 a 17, dice esto. Dice, la verdad no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Entonces, esos pasajes son tan importantes porque está diciendo esto. Dice, el evangelio revela una forma de estar inocente o ser declarado inocente o ser justo por Dios, y esto que está hablando o que revela la gracia de Dios o que revela el evangelio es por fe, es una justificación por fe, no una justificación por obras. Algo muy importante que menciona aquí, dice que esta justicia proviene de Dios. Es impresionante de entender. Una de las grandes es algo que vamos a hablar ahorita. Pero una de las grandes diferencias entre la justificación del antiguo pacto y la justificación del nuevo pacto es que la justificación del nuevo pacto es la justicia de Dios. Es una justicia que proviene de Dios. Entonces, en el nuevo pacto es revelado una justicia que no viene de los hombres, sino que viene de Dios. En el antiguo pacto intentaban obtener la justicia, pero provenía de ellos mismos. Pero en el nuevo pacto la justicia de Dios es revelado hacia nosotros y es una justicia que es un regalo de parte de Dios. Entonces hay varios puntos que quiero que quiero hablar para terminar en la clase de hoy. Y quiero hablar de varios puntos importantes, 2 puntos muy importantes. De entender la justicia y poder entender la justificación o la justicia que es revelado en el nuevo pacto. Número 1, lo mencionamos un poquito, pero número 1 es que la justicia del nuevo pacto es un regalo de Dios. Entonces es un regalo de Dios, no se puede ganar o obtener. Un regalo no se puede ganar, no se puede obtener. La justificación no es un premio, es un regalo. Y esa es la gran diferencia entre la justificación del nuevo pacto y la justificación del antiguo pacto. Es que de alguna forma, en el antiguo pacto, la justificación era como un regalo, era como una recompensa, era, ok, yo hago esto, yo cumplo estas cosas, yo hago todo lo que tú dices y a consecuencia voy a ser declarado inocente. Pero en el nuevo pacto, la justificación es un regalo de parte de Dios. Y un regalo solo puede ser aceptado por fe o rechazado por obras o por incredulidad. La única forma que podemos entrar en esta relación es a través de la fe, no es a través de las obras. De hecho, cuando lo trato de ganar, me demuestra que estoy parado en un lugar equivocado. Estoy parado
o estoy tratando de relacionarme con Dios a través de la ley y no a través de la gracia? Cuando yo trato de buscar una ley que me justifica en vez de a un Dios que me justifica, estoy tratando de interactuar con Dios con lo viejo y no a través de lo nuevo. Entonces, en el nuevo pacto, la justicia es un regalo de Dios. O sea, básicamente yo estoy en buena relación con Dios no por mis acciones, sino por mi fe. Y mi fe está conectado con las acciones de Cristo. Entonces Cristo fue justo por sus acciones y Él murió una vida o una muerte de un pecador, y de alguna forma hay un intercambio que sucede en la cruz. Y ese cambio es que Jesús tomó lo que yo merecía, Él tomó el pecado de mi vida y yo recibo la justicia de su vida. Entonces, la justificación en el nuevo pacto es un regalo de Dios, es un regalo de Dios, es un regalo, es un presente, ¿no? Y lo único que podemos hacer, podemos recibirlo y tomarlo, decir gracias Dios, o podemos rechazarlo tratando de nosotros ganar nuestra propia justicia. En Romanos 5:17, vamos a leer rápido un pasaje aquí en Romanos 5:17. Dice, pues si la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre que es Jesucristo. Entonces dice, si la transgresión de solo un hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de justicia reinarán en vida. ¿El qué? El don de justicia. En el nuevo pacto, la justicia se obtiene a través de un regalo y por fe, no se obtiene a través de las obras. No se obtiene a través de la lista. Se obtiene a través de la fe, se obtiene a través de un regalo. Lo que nosotros no podíamos hacer, Dios hizo en Jesucristo. Como nosotros no podíamos justificarnos, Jesucristo fue a la cruz y nos regala su justificación. Nos regala su posición. Entonces, es lo que estamos hablando. Entonces es aceptado por fe en Jesucristo. Lo que era imposible por la ley es posible en Jesús. Si hemos hablado en el pasado acerca de la diferencia o acerca de los diferentes pactos, y uno de los pactos que vemos y que hablamos mucho es el pacto de Dios con Abraham. Si no me equivoco, está en Génesis 10 o 11. Por ahí, déjame ver. 12. En Génesis 12. En el 3. Eso es la promesa que Dios le da a Abraham. Dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Eso fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Le dijo, a través de ti será bendecido todas las familias de la tierra. Pero ¿a qué se refiere será bendecido todas las familias de la tierra? Está hablando de ahora sí, de riquezas financieras, está hablando de tierra, está hablando de animales. ¿A qué se referiría Dios cuando le dijo a Abraham, a través de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra? Y déjame decirte esto, y es algo que cuando leí esto, wow, algo explotó en mi corazón. Y es esto, cuando Dios le dio la promesa a Abraham de que serán bendecidos todas las naciones de la tierra, se estaba refiriendo a la justificación por fe. Y eso lo podemos ver en Gálatas 3. En Gálatas 3, en el 7 dice esto,
Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura habiendo previsto, eso es impresionante, habiendo previsto que Dios justificaría por fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Qué impresionante que Gálatas 3 está conectando la promesa a Abraham con la justificación por fe. Entonces, cuando Dios le anunció a Abraham que a través de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra, básicamente lo que estaba diciendo es esto: a través de ti serán justificadas todas las naciones de la tierra, o todas las personas. Entonces, qué impresionante, ¿no?, de entender que la justificación es un regalo de parte de Dios. No es algo que yo puedo obtener a través de mi esfuerzo, a través de mi obediencia de la ley. Es algo que se obtiene a través de la fe en Jesucristo. Y es algo que vemos en Romanos 9, ya casi termino, en Romanos 9 de 30 a 33. Romanos 9, 30 a 33. El contexto está hablando acerca de los israelitas o de Israel y la incredulidad de Israel. Y dice esto, dice: ¿qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaron la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia. ¡Wow! ¡Qué fuerte es eso!, ¿verdad? Entonces Pablo básicamente está diciendo esto, está diciendo: los gentiles no buscaron una justicia, pero lo encontraron, y los israelitas que buscaron una ley para declararlos inocentes no han alcanzado o no lo han encontrado. Si eso no es una demostración o una sombra de mucho de la iglesia hoy, no sé qué más. Dice en el 32, ¿por qué no? Dice: porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito: miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confíe en él no será defraudado. Qué impresionantes versículos lo que está hablando aquí. Dios está diciendo: yo pongo una piedra de tropiezo. Déjame decirte esto hoy. La piedra de tropiezo no es Jesús. La piedra, lo que les hizo tropezar a los israelitas, no es Jesús, sino es Jesús como tu justificación. Otra vez, Dios dice que Él puso una piedra que hace caer, pero la piedra de tropiezo para este mundo no es Jesús, sino es que Jesús es tu justificación. Jesús como tu justificación es la piedra de tropiezo para muchas personas en la iglesia. El decir que soy justo por la obra de Jesús, lo que Él hizo, y yo pongo mi fe en Él, y Él me declara inocente de pecado. Él me pone en un lugar como si nunca hubiera pecado, no por mis acciones, simplemente por mi fe en Él. Eso es una piedra de tropiezo para muchas personas y la iglesia en general. Entonces, mucha de la iglesia ha tropezado con esta piedra de tropiezo. Y la piedra de tropiezo es que Jesús es mi justificación. Y básicamente, para terminar hoy, la diferencia, por eso lo llamamos obras o fe, lo que tenemos que entender es que en el nuevo pacto, la forma de obtener y estar en buena relación con Dios y ser declarado inocente de pecado es la fe, no son las obras.
Y a través de la fe en Jesús, Dios me declara inocente y Dios me limpia y me pone en un lugar como si nunca hubiera pecado, simplemente porque yo pongo mi fe en Jesús y yo estoy confiando en Jesús para mi justicia en vez de confiar en mí mismo para mi justicia. No dejemos que suceda lo que sucedió con los israelitas. Porque los israelitas buscaban una ley que les hiciera justo, una ley para ser declarado inocente y no pudieron. Pero en el Evangelio es revelado la justicia de Dios, que es de fe de principio a fin. Nuestro caminar con Dios empieza con fe y termina con fe. Entonces, en el nuevo pacto, la forma de obtener la justificación no es una lista, sino es la fe en la obra de Cristo. Y cuando yo pongo mi fe en la obra de Cristo, Dios me declara inocente de haber pecado, me declara justo y estoy en buena relación con Dios, no por lo que hago, sino por lo que Jesús ha hecho y por mi fe en la obra de Jesús.